Hola amigos y amigas. Seguramente en algún minuto puede que tú hayas escuchado referirse a un cristiano en que se le describe como un loco o lo que hace realmente es una locura. Y se le dice así precisamente porque no se comprende la forma de pensar de esa persona o su actitud o sus obras, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, sus convicciones que de cierta forma puede que no sean igual que la mayoría de la gente. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, él mismo utilizó esta palabra en sus escrituras para describir cómo iba a ser percibido su mensaje y cómo iba a ser percibido también a sus seguidores a quienes, ¿verdad?, tratan de imitarlo, le creen, intentan obedecerle, porque es difícil obedecerle al Señor, es bastante estricto. Y esa palabra está plasmada acá. Ahora, él dice también en este libro que no pasa por cuán, digamos, inteligente sea la persona, para que pueda comprender las escrituras. Es decir, esta escritura está al alcance de todas las personas, pero son ellos mismos, los eruditos, los más estudiosos, los que de cierta forma cierran su entendimiento porque confían en otras cosas. Es como que se focalizan en su sabiduría, se focalizan en sus capacidades, en lo que ellos han aprendido, en sus ciencias, en sus saberes, y se cierran, digamos, ese entendimiento a este mensaje del Evangelio. Y el Señor dice que ciertas personas no han querido entenderlo a Él en su sabiduría y han optado por las de ellos. Y al optar por las de ellos, no se ha cerrado al entendimiento a qué es lo que Él nos quiere comunicar con estas palabras. Y ese término que yo te dije al principio de locura, digamos, en lo que predican los cristianos, en lo que creen, en lo que ellos viven, lo dejó escrito acá en Primera de Corintios. Voy a leer desde el versículo 18 para que tú te des cuenta que el Señor todo lo sabe. No hay nada que no esté en este texto. Y él se refiere precisamente a esas personas que está como su entendimiento cerrado, está bloqueado y no pueden comprender. Y los nombra acá. Son esas personas, como recién expliqué, que se apoyan en su propia sabiduría y conocimiento y de cierta forma bloquean a lo que Dios les quiere transmitir. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a los que creen en esta palabra, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es decir, por ese camino no va. Ahí no hay comprensión, por más que lo intenten. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Es decir, el que está en contienda con este conocimiento. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, el mundo no quiso entrar como en este conocimiento de Dios, sino lo desechó. Entonces agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Entonces el sabio, el erudito, se cerró a este conocimiento y sabiduría. Por lo tanto, el Señor se los entregó, ¿verdad?, a aquellos que no lo son. Pero sí se abrió el entendimiento para ellos de sus escrituras, de la escritura en realidad. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los gentiles son los que no eran los judíos. Te puedes dar cuenta que esa palabra es mencionada en varias partes de esta lectura. Por lo tanto, para los que queremos conocer cada día más y más al Señor, seguirlo, imitarlo, obedecerlo, no es un adjetivo que nos produzca extrañeza. De hecho, en cualquier ámbito de la vida ponemos ese adjetivo cuando no conocemos aquello. Y los sabios, los grandes personajes que tienen mucho conocimiento de distintas ciencias, ellos no quieren abrirse a la sabiduría del Señor porque ellos confían en la sabiduría humana. Pero llegan un momento que se dan cuenta en que la sabiduría humana tiene un límite. Sin embargo, la del Señor no es así. Te puedo dar el ejemplo cuando lamentablemente se llega a alguna enfermedad. Ninguna ciencia en muchos casos puede salvar la vida de un ser humano. Sin embargo, el poder de la oración y la profunda fe en nuestro Señor Jesucristo sí puede llevarse una enfermedad grave si el Señor así lo determina.